Importante, Marco Lavagna, director de Ecolatina. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, gracias a la Fundación por la invitación y felicitaciones por el 38º aniversario. Yo, si me permite la Fundación y me deja, voy a salir un poco del protocolo y si ustedes también tienen ganas, voy a dejar unos minutitos del tiempo de la presentación para que hagamos un intercambio de ideas, algunas preguntas de cosas que seguramente uno deja en el tintero y a ustedes les puede interesar. Así que si la Fundación me deja, dejo unos minutos. Partimos de un escenario que creo ya todos tenemos claro. No hace falta que volvamos a hablar de los desequilibrios que afronta la economía argentina, el déficit fiscal, la alta inflación, el intervencionismo por parte del Estado, la descapitalización de algunos sectores estratégicos como puede ser la ganadería y tantos otros que existe, la pérdida de competitividad, la presión impositiva, son todos factores que todos ya tenemos en claro. Yo lo que voy a tratar de hacer es resumir este deterioro que vemos en dos indicadores. Uno que quizás se nombra más, es más común escucharlo, que es el PBI per cápita. Cuando uno ve el PBI per cápita de Argentina, se da cuenta que desde el 2011 hasta la actualidad tuvimos cero crecimiento del PBI per cápita. Tenemos el mismo PBI per cápita que teníamos en el 2011. El segundo factor, que quizás ustedes lo conocen más, pero se difunde menos mediáticamente, es la productividad. Cuando uno mira la productividad en Argentina, se da cuenta también que desde el 2011 a la actualidad, Argentina viene perdiendo 1% de productividad por año. Cuando uno dice esto, empieza a surgir, sumado cuando uno tiene un modelo con alta inflación, empieza inmediatamente a surgir la tentación de que el tipo de cambio arregla absolutamente todo. Y entramos en la discusión de si hay que devaluar o no hay que devaluar y perdemos de vista, si se quiere, lo estructural, que tiene que ser cómo atacamos la competitividad sistémica de la economía. Y acá me refiero con competitividad sistémica. Me refiero institucional. Argentina está rankeado dentro de los peores países del mundo, por lo menos de los que hacen este ranking, en términos de transparencia, en términos de corrupción, en términos de servicios públicos que se le brinda a la sociedad, en términos de incentivo a la creación de negocios y empresas. Segundo punto, la presión impositiva. Lo voy a relacionar con el primero también. La alta presión impositiva que tiene Argentina, desde ya que está dentro de las más altas, desde ya de los países de Latinoamérica, está más cercana a países desarrollados, pero nuevamente no tiene los bienes públicos o los servicios básicos que debería estar brindando. Esto, a su vez, es una presión impositiva que se concentra cada vez más en pequeños sectores, en sectores donde son los únicos que pagan impuestos y siempre se termina en un sistema donde parecería ser que cazamos dentro del zoológico, ¿sí? Entonces la presión impositiva, más allá de que uno ve el índice de presión impositiva en torno del 40%, en realidad para los que realmente pagan la totalidad de los impuestos es bastante más alta. Otro de los factores es el mercado laboral. Argentina tiene un mercado laboral fragmentado. Si se quieren, para simplificarlo, voy a poner un mercado laboral altamente competitivo, muy calificado, muy productivo y una gran porción del mercado laboral que tiene falta de capacitación, baja productividad y en muchos casos totalmente disociados del proceso productivo o el mercado laboral en Argentina. Otro de los factores a corregir. Otro punto, la tecnología. Argentina, si bien ha avanzado en tecnología en los últimos años, sigue estando en el piso a comparación de otras economías dentro de lo que es adaptación o incorporación de tecnologías. Y la tecnología también hace a la competitividad. La infraestructura.
el estado de la infraestructura y los costos adicionales que se genera por infraestructura, por la baja calidad de infraestructura, desde ya que también hace la competitividad. Con lo cual, cuando uno habla del atraso cambiario, en realidad deberíamos estar hablando de la competitividad sistémica. El atraso cambiario o el valor del tipo de cambio es una variable más dentro de este combo. Creo que tenemos que entrar en una etapa donde empecemos a trabajar sobre la totalidad de las variables que hacen a la competitividad sistémica. Voy a poner un poco más histórico para ver si esto es algo que se dio del 2011 hasta ahora o en realidad es una realidad que tiene Argentina de hace muchos años. 1970 a la actualidad. Argentina, su productividad creció 16%, una de las tantas medidas que hay de productividad, 16%. Europa, 109%. Me van a decir, bueno, Europa, está bien, países desarrollados, me olvido de Europa. Brasil, 55%, Colombia, 50%, Chile, 100%. Cuando uno ve la pérdida relativa que ha venido teniendo Argentina en todos estos años, en todos estos últimos 50 años, ha sido fenomenal. Cuando uno mira el otro indicador que yo les decía, que es el PIB per cápita, vemos que muy bajo crecimiento en la actualidad, pero desde los años 70 a la actualidad, en términos relativos con los países vecinos y con otros países del mundo, también tenemos una pérdida relativa de importancia. Y lo que es peor, es una pérdida relativa, pero además con una volatilidad muy alta. Cuando uno mira el gráfico no lo traje si no se vería mejor, uno mira la evolución del PIB per cápita, parece un electrocardiograma. Y cuando uno tiene subas, bajas permanentemente, hace muy difícil al desarrollo económico. Cuando uno dice, ¿cómo hacemos para erradicar la pobreza? ¿Cómo hacemos para mejorar la educación, la inclusión social, etcétera? Tiene que ver con la estabilidad también que se le da a las variables. Diagnóstico es este. El próximo presidente va a tener que asumir esta agenda y va a tener que hacerlo primero con una decisión política muy fuerte. Y ahora les voy a explicar por qué. Y después lo va a tener que hacer con un equipo técnico muy sólido. Es cierto que no vamos a estar en una situación del 2016 de megacrisis como la que tuvimos en el 2001. Vamos a estar lejos de esa situación. Pero la situación no va a ser sencilla. Es cierto también que el potencial hacia adelante es muy grande, pero el corto plazo va a requerir tomar decisiones que se van a tener que sustentar en un equipo técnico muy sólido. Y acá hay tres vías, si se quiere. Una vía que es el camino del shock, hacer un típico programa de ajuste como hemos visto muchas veces en la historia argentina. Ya les anticipo, para mí no es el camino que hay que aplicar. Argentina tiene un 30% de su población bajo la línea de pobreza. Todos estos mecanismos de shock o de ajuste que hemos visto siempre tienen un costo social elevado. Argentina, con un 30% de pobreza, no se puede dar el lujo de generar un nuevo impacto negativo en la sociedad. Segunda alternativa, otra alternativa que yo por lo menos desaconsejo, el maquillaje y el endeudamiento. Argentina puede hacer un poquito de maquillaje y salir al mercado de capitales y en los próximos 4 años tomar entre 40 y 60 mil millones de dólares. No me parece un número que Argentina no pueda acceder. Ahora, si esos 60 mil millones, 40 mil millones de dólares, lo único que hacen es seguir pateando para adelante los problemas, ya hemos visto muchas veces también en la historia cómo terminan esos modelos. Creo que el camino que hay que recorrer puede ser el más difícil, el camino de recuperar los pilares básicos que dieron origen a la salida de la crisis 2001-2002, que básicamente eran superávit fiscal, superávit comercial, un consumo que es el motor de la economía. El consumo tiene que ser el motor de la economía y la inversión tiene que, si se quiere, ser el lubricante de este motor. Argentina tiene que aspirar a tener como mínimo un 25% de su producto en inversiones. Argentina en estos últimos años le ha dado mucho impulso al consumo, se ha olvidado de la inversión. En definitiva, lo que terminamos teniendo es un motor empastado. Hay que darle mucha confianza y muchos ingresos a inversiones para volver a poner en marcha este motor.
Esto de vuelta, con el eje puesto en el consumo como rector del movimiento de la economía. Otro de los puntos claramente que tiene que tener es una economía competitiva, donde realmente se empiece nuevamente a poder acceder a los mercados de comercio, se pueda volver a abrir los mercados que se han perdido, en muchos casos por ineficiencia, en muchos casos por ineptitud, como puede ser mucho de lo que ha pasado con el sector de la carne, donde hemos hecho un avance fenomenal en buscar una cuota Hilton, una ampliación de esa cuota Hilton que después ni siquiera podíamos cumplir. Hay algo que hicimos mal. Si me preguntan, decirlo es fácil. Si ustedes me escuchan así, parecería ser fácil lograrlo. Ahora la pregunta es cómo se hace esto. Y creo que acá vamos a tener que diferenciar políticas de corto plazo con políticas de largo plazo. Políticas de corto plazo van a tener que servir para estabilizar la situación económica, para parar el deterioro y empezar a sentar un poco las bases sobre lo que pueden ser las políticas de largo plazo que tienen que tender a empezar a recuperarse realmente y lograr el potencial que Argentina tiene como economía. Políticas de corto plazo, cuestiones institucionales, el primer factor. Ahí sí es donde yo veo la necesidad de un shock de políticas en términos de transparencia, en términos de recuperar la confianza y la credibilidad de las instituciones. Algunas antes el doctor Sapsay las nombraba. Consejo de la Magistratura, eliminación de la ley de abastecimiento, esta no la decía Sapsay, la anterior, ¿no? Reforma de la ley de mercado de capitales, un INDEC creíble, mínimamente un país tiene que tener estadísticas sanas, confiables si quiere realmente salir al mundo a traer inversiones. Ley del Banco Central, hay que volver a la Carta Orgánica original antes de la reforma. Una reforma que lo único que sirvió es para hacer del Banco Central el prestamista de última instancia de los desequilibrios del Tesoro. Podemos seguir con algunos ejemplos, pero claramente el primer foco tiene que estar puesto en la cuestión de la independencia de poderes y en particular la independencia del Poder Judicial. Y cuando hablo de Poder Judicial, hablo también de la independencia financiera del Poder Judicial, que hoy no la tiene. Me meto en algunas políticas ya de corto plazo económicas. Reducción impositiva y empezar a mejorar también el déficit fiscal. Parecerían dos cosas que son inconsistentes. Digo, tengo déficit fiscal y por el otro lado les digo voy a bajar impuestos. La clave es cómo se hace. Algunas cuestiones que no tienen un impacto fiscal muy grande, como puede ser la eliminación de retenciones, la eliminación de los ROE, es más comercial, pero que impactan la devolución automática de los reintegros de exportación, etc. Alguna rebaja en impuestos, en retenciones a las pymes exportadoras de bienes de capital. Hoy las pymes exportadoras todavía siguen pagando un 5% de retenciones. Eso también es un factor que hay que cambiar. ¿Cómo se financia esto? La gran pregunta de todas las políticas fiscales que uno quiere aplicar tienen un costo. El costo de las distintas políticas que hemos planteado entre impuestos a las ganancias, eliminación de retenciones, tienen un costo fiscal entre 30 y 40 mil millones de pesos, de dólares sería algo interesante. Hay que ampliar la base impositiva, hay que ver a dónde voy a cobrar. Si yo sigo cobrándole siempre a los mismos, no voy a ir a ningún lado y siempre voy a terminar incentivando un mercado informal. Lo que tenemos que hacer es ampliar a las personas sobre las que se cobran impuestos. Impuesto a la renta financiera. Esto no me refiero a el jubilado que tiene un plazo fijo. Me refiero a tenencias de corto plazo especulativas. Bienvenida a las operaciones financieras especulativas porque son absolutamente legales. Ahora, lo que no es lógico es que un productor pague por una inversión que realice impuesto a las ganancias y una operación especulativa de corto plazo de compra y venta de bonos en un día o en una semana no esté grabado por el impuesto a las ganancias. Desde ya que todo lo que tiene que ser con la emisión de obligaciones negociables, tenencias accionarias de largo plazo, las obligaciones negociables, todo tipo de herramientas, la nueva salida de acciones al mercado de capitales por parte de algunas empresas,
todo eso no tiene que estar grabado en esta renta financiera. Pero el resto de la operación especulativa sí lo tiene que estar. Avanzar sobre algunos sectores como puede ser la renta al juego. Avanzar sobre esos temas. Avanzar sobre algunas exenciones impositivas que en la actualidad existen, que hoy no tienen sentido que existan, que fueron creadas tiempos atrás y hoy el impacto no es el que se buscaba en ese momento. Hay muchas formas de financiarlo, pero sobre todas las cosas uno tiene que poner el eje en el crecimiento. Si Argentina no resuelve sus problemas fiscales por vía del crecimiento, no vamos a poder resolverlos. ¿Por qué digo esto? Por cada punto de crecimiento que tiene la Argentina se recaudan 30.000 millones de pesos adicionales, entre 25 y 30.000 millones de pesos adicionales. La clave está en crecer. Entonces, toda la política económica tiene que estar orientada al incentivo de la inversión, al incentivo del crecimiento. Desde ya tenemos que eliminar el cepo, que dicho así, de vuelta, parece fácil, en la práctica no va a ser tan fácil. El cepo no se elimina de un día para el otro. El cepo va a requerir una política gradual donde uno vaya eliminándolo paulatinamente mientras que va haciendo la unificación de los mercados cambiarios. Argentina en 100 días tiene que estar, si quieren, por una complicación que puede existir en el mercado internacional, tiene que ser una economía donde vuelva a tener un tipo de cambio único y libre, con alguna administración por parte de la autoridad monetaria, sin cepo cambiario. Esto va a requerir, primero, el atractivo de inversiones. ¿El cepo cómo se saca? El cepo nace porque hay una falta de dólares. La falta de dólares se puede resolver por cambiarle el precio de la moneda, que ya antes hablábamos de que no es el camino más indicado, ahora entro en eso un poquito más en detalle, o le meto recursos, fortalezco las reservas del Banco Central. ¿Cómo fortalezco las reservas? Incentivando las inversiones. Para que se den una idea, un solo sector, que en realidad son varios sectores, pero lo resumo en infraestructura. Argentina puede aspirar a un plan federal de infraestructura de 40.000 millones de dólares por año, en rutas, en telecomunicaciones, en energía, en transmisión eléctrica, en gas. Hay mucho para trabajar en materia de infraestructura y hay que trabajarlo con los mercados internacionales y con el sector privado. Hay que ir a esquemas de participación público-privada apalancado, garantizado por los organismos internacionales. De esa forma me va a permitir hacer una atracción de capitales y empezar a levantar el cepo. Sector agroindustrial, si yo le doy el día que se gane las elecciones, el presidente electo da señales claras al campo de qué va a ser el 11 de diciembre, el sector agrícola en 6 meses puede dar vuelta a la situación. 6 meses porque es el momento de cosecha. Acá me acompaña Carlos Bareto, que sabe mucho más que yo, pero en 6 meses el campo da vuelta a la situación. El campo puede rápidamente empezar a generar una salida de esta crisis. Ya lo ha hecho en el 2001. En el 2001 la recuperación se vino desde el interior hacia las grandes ciudades y eso creo que tiene que volver a pasar. Todo eso, esa entrada de capitales, me va a empezar a permitir liberar el cepo. Desde ya que cuando haga la unificación de los mercados cambiarios, el valor del tipo de cambio oficial, que en realidad es oficial pero no lo consigue nadie, no existe, va a ser muy barato. El 15 pesos que encuentran en el Blue o el mercado de bonos contado con liqui van a ser caros. Seguramente se encontrarán un valor en el medio que es un valor real que hoy tiene el tipo de cambio y sobre los que hay hoy muchas empresas que ya están fijando precios sobre ese tipo de cambio. Con lo cual la clave va a ser cómo hacemos para evitar que esa unificación, ese levantamiento del cepo termine en un aumento de la inflación. Si termina en un aumento de la inflación, nos va a pasar lo mismo que en enero del 2014. En enero del 2014 el gobierno hace una devaluación de más de 20 puntos, antes venía haciendo devaluaciones periódicas de alrededor de 2%. Hace la devaluación y la inflación salta del 25% al 40%. Todo el efecto que eventualmente uno puede buscar de ganancia de competitividad por tipo de cambio, automáticamente se fueron a precios. Con lo cual la clave es cómo hacemos para controlar la inflación. Y para eso es clave ver cómo hacemos la transición de la unificación de tipos de cambio.
Hay que cambiar el sistema de administración de comercio. Hoy tenemos un sistema de administración de comercio que está basado en que no se me vayan dólares. Es mentira que está basado en la protección de la industria local y para que no me vengan importaciones. Hoy es un sistema que está perjudicando a la producción, un sistema donde no permite que los insumos básicos para la producción ingresen. Hay que cambiar el sistema de administración de comercio a un sistema donde realmente se busque la protección de sectores estratégicos para la economía que vayan incorporando valor agregado. Esto no es inventar nada, es cumplir las normas del OMC y aplicarlo de forma inteligente. Hay que transformar todas las embajadas en unidades comerciales de la Argentina. Cada uno de los embajadores tiene que salir a vender el set de productos que tiene Argentina para ofrecer al mundo. Obviamente diferenciado por los distintos mercados, pero la función de las embajadas tiene que ser comercial y no tiene que ser ir a cócteles. Hay varias otras cosas que uno puede avanzar en términos de corto plazo, pero creo que se dan una idea hacia dónde vamos. Después hay que encarar la agenda ya de largo plazo, y la agenda de largo plazo se tiene que basar realmente en una macroeconomía estable que permita previsibilidad. En esa macroeconomía estable uno va a poder aplicar políticas sectoriales en serio que permita el desarrollo de cada uno de los sectores y su potencial. Algunas cuestiones que son de corto plazo, pero también importantes de largo plazo. Eliminación del impuesto a las ganancias para pymes que reinviertan utilidades. Régimen de amortización acelerada para inversiones de bienes de capital. Devolución anticipada del IVA. El bono de capital para maquinarias agrícolas del 14, hay que dar previsibilidad y no cada 6 meses estar viendo si me lo renuevan o no me lo renuevan. Hay que dar previsibilidad sobre el foco central que tiene que ser el incentivo a las inversiones. Una vez hechas las cuestiones más de largo, donde el plan nacional de infraestructura, donde se busca el desarrollo del sector energético. En el sector energético hay un potencial fenomenal. En el sector minero hay un potencial de crecimiento muy importante. Hay por lo menos 5.000 millones de dólares que pueden entrar por año en solo los 18 proyectos que hoy están dando vueltas. Hay que darle las herramientas y los marcos regulatorios que permitan. En el sector energético hay que cambiar el marco regulatorio. En el sector minero hay que cambiar algunas cuestiones del marco regulatorio que permitan la previsibilidad e incentiven las inversiones. Todo esto se va a traducir en definitiva en ver cómo hacemos para llegar al potencial que Argentina tiene. Yo tengo 40 años y hace 20 que voto. En ese momento todavía se votaba a los 18. Desde que voto, escucho a cada uno de los candidatos hablar sobre el potencial de Argentina, con distintas frases. Estamos condenados al éxito. Pónganle la frase que quieran, que ustedes seguramente se van a acordar mucho mejor que yo. Es cierto que Argentina tiene un potencial fenomenal. También lo que es cierto es que ese potencial está cada vez más lejos respecto de la realidad económica que tenemos. El potencial solo no va a venir. Hay que tener políticas específicas, políticas inteligentes para realmente empezar de una vez por todas a cerrar esta brecha que existe y empezar a, si se quiere, lo que tiene que ser el punto más importante. ¿Cómo hacemos para saldar la enorme deuda interna que tenemos en términos sociales? Y para esto vamos a requerir una transformación educativa que permita la incorporación de todos los argentinos a un mercado laboral competitivo. Yo no los quiero aburrir más, no sé si tengo algunos minutos para unas preguntas, quedo a disposición. Tenemos tiempo apenas para una pregunta porque venimos muy retrasados con el programa. Bien, ¿quién desea hacer una pregunta que sea puntual? No sin meter presión es la mejor pregunta. ¿Cómo? Sin meter presión hay que elegir la mejor pregunta. La mejor pregunta. Si no quieren, no hay que hacerlo. Allí, bien. Le pedimos, por favor, ya se acerca allí José con el micrófono, pregunta puntual, concisa, para poder avanzar en el tiempo. Muchas gracias. Nombre. Roberto Carlos Espinosa, muy buena tarde a todos. Estimado Marco, antes que nada felicitarte por la claridad conceptual con la que nos has expresado los conceptos. La pregunta concreta sería, en este escenario que nos toca vivir, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los nuevos paradigmas, los nuevos desafíos
y los nuevos liderazgos que hay que construir para la Argentina que viene? Tendríamos que tener otros 2 horas. A ver, no, rápidamente. En términos de internos, el nuevo objetivo que tiene que ser es cortar el cortoplacismo en el que Argentina vive hace muchos años, desde ya que en estos últimos años, ese cortoplacismo que antes era 2 años, ahora estamos en 3 meses con un poquito de suerte. Hay que cortar el cortoplacismo y hay que empezar a pensar en el mediano y largo plazo. Desde ya, de vuelta, como les decía antes, necesariamente vamos a tener en el corto plazo algunas políticas de parche que me permitan estabilizar para empezar la agenda de largo. Para esto hace falta, que es un desafío fenomenal que tiene Argentina, la recuperación del diálogo. Si yo te estoy planteando políticas de Estado de largo plazo, necesariamente implica que vos tengas que tener una recuperación del diálogo entre el sector público y el sector privado. Hoy la disociación que existe entre el sector público y el privado cada vez es más grande. El sector privado va para acá y el sector público para allá. Eso hay que cortarlo. Y hay que incorporar al sector trabajador. En esto hay que empezar a poner metas y objetivos de mediano o largo plazo que te permitan realmente alcanzarlo. Y dentro del sector público estoy incorporando al resto de los partidos políticos. Si vamos a hacer un ejemplo, una reforma educacional, Argentina necesariamente tiene que hacerla en base a diálogos y consenso con el resto de los partidos políticos. Una reforma educacional recién va a tener los impactos dentro de 10 años, pero hay que empezarla. Alguien la tiene que empezar. La inserción de Argentina en el mundo. Hay que olvidarse de Venezuela, Irán, y hay que volver a irse a nuestros socios estratégicos y naturales que tienen que ser Brasil, el Mercosur, y hay que potenciar esa relación que la hemos ido perdiendo en los últimos años. Afortunadamente, o no tan afortunadamente, pero es la realidad que tenemos y creo que nos puede simplificar, generalmente los ciclos económicos de Argentina y Brasil iban inversos. Cuando Argentina caía, Brasil subía y en esos momentos es difícil hacer algún tipo de política coordinada. Hoy, por la situación, ambas economías tienen un ciclo descendente y creo que es una oportunidad para empezar a plantear cómo salimos en conjunto. A la unión con Brasil, Mercosur, le doy una importancia adicional. Es cómo Argentina, cómo la región se para frente a las negociaciones internacionales, puede ser Unión Europea, Alianza del Pacífico o la relación con China. Brasil tiene muchas de las mismas cuestiones o los mismos impedimentos que tiene Argentina para la entrada dentro de estos mercados, con lo cual hay que pararse sobre eso. Gran oportunidad, o uno de los fuertes pilares que Argentina va a poder aprovechar, es la necesidad de los alimentos en el mundo. Cada vez el mundo está consumiendo más proteínas. Esto es desde ya por la incorporación de China al OMC, el crecimiento de India. Están demandando cada vez más proteínas y Argentina es un productor natural de proteínas. Y ahí tenemos que apuntar 150 millones de toneladas, 3,5 millones de carne bovina, 3 millones de carne porcina, 15.000 millones de litros de leche. Son todas cuestiones que Argentina dentro de los próximos 4 años puede lograr y eso significan cerca de 40.000 millones de dólares adicionales que nos pueden ingresar. El desafío es ese, cómo aprovechamos todas estas herramientas que el mundo juega a favor, desde ya que no son los mismos precios que antes, pero el mundo va camino y necesita los productos que Argentina produce. Hay que aprovecharlos, hay que buscar mecanismos de desarrollo de cadena de valor donde incorpore cada vez más producción y valor agregado. Argentina no va a poder competir por costos, nunca le va a poder competir por costos laborales a China. Argentina tiene que competir por valor agregado, por productividad y por tecnología. Por eso que yo hacía el foco antes en esos aspectos que habla de la competitividad sistémica. Si no, no vamos a poder salir de este círculo de crisis externas que permanentemente estamos. Puedo seguir, pero lo corto para que no me reten. Agradecemos y pedimos disculpas por los tiempos. No. Gracias, Gracias. Marco Labaña. El aplauso para Marco Labaña, director de Ecolatina, disertó sobre la economía argentina 2016. Lo invitamos al contador Hugo Escañuela, presidente de Bancor, a que entregue la distinción pertinente. Bienvenida, muchas gracias.
El aplauso nuevamente para Marco Labaña, para el contador Hugo Escañuela, también presidente de Banco de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Continuamos. Avanzamos con lo que es el penúltimo panel de esta tarde, esta jornada de aniversario de Fundación Mediterránea, sobre las reformas macro en el próximo gobierno. Invitamos a continuación a Gustavo Reyes, investigador jefe IERAL Cuyo. Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL. Marcelo Capello, presidente de IERAL. A todos.